bienvenidas, bienvenidos a este taller informativo que hemos organizado desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y la Subdirección de Investigación Aplicada para apoyar las postulaciones al 19º concurso de investigación y desarrollo en salud FONIS 2022. Por favor, quiero pedirles que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación para evitar interrupciones. En esta oportunidad, esta actividad lo que busca es resolver dudas y orientar el proceso de postulación a la convocatoria FONIS, y para ello hemos diseñado una estructura de trabajo que paso a continuación a explicarles. Vamos a comenzar con la presentación del instrumento, que va a estar a cargo de un equipo que van a integrar la ejecutiva de seguimiento técnico del Departamento de Proyectos de Investigación Aplicada de nuestra agencia, Carmen Huerta. Carmen va a estar acompañada por dos integrantes del comité asesor de FONIS, la doctora Consuelo Fresno y el doctor Rubén Alvarado. Tras concluir la presentación, vamos a abrir un espacio para sus preguntas. Dado que somos más de 130 personas en la sala, quiero pedirles que dejen todas sus consultas e inquietudes en el chat de la aplicación Zoom. Desde ahí nosotros vamos a levantar esas preguntas y vamos a irlas respondiendo junto a los ejecutivos de la Subdirección de Investigación Aplicada. Desde ya quiero comentarles que vamos a hacer todo lo posible por contestar la mayoría de las preguntas, pero habitualmente nos sucede que por términos de tiempo no alcanzamos a contestarlas todas. Si eso sucede, les quiero contar que vamos a recoger todas estas preguntas y posteriormente sus respuestas van a estar disponibles en el documento de preguntas frecuentes de esta convocatoria que ustedes pueden encontrar en www.nit.cl/concursos. Ahí ustedes buscan la convocatoria FONIS y ahí va a estar justamente esta información disponible en los próximos días. Estamos grabando la actividad, ¿y por qué lo hacemos? Porque queremos que quede disponible posteriormente en el canal de YouTube. Ahí ustedes también pueden ir posteriormente, revisarla y también justamente esto junto a la presentación que hoy día vamos a compartir, queda disponible en la caja del concurso, en la ficha concursal. Ustedes ahí pueden revisarla posteriormente y aclarar, por supuesto, algunas dudas. Finalmente, contarles que aproximadamente unos 15 a 20 minutos antes de terminar el taller, vamos a compartir en el chat de Zoom una encuesta. Estas encuestas las hacemos para conocer la percepción de ustedes respecto a este tipo de instancias, de actividades informativas de los concursos. Nos interesa conocer esa opinión, nos interesa mejorar estas actividades y por eso su opinión es muy, muy valiosa para nosotros. Y bueno, ya para comenzar, voy a dejar con ustedes a Consuelo Bruno, jefa del Departamento de Proyectos de Investigación Aplicada de la NIT, para entregarnos un saludo. Bienvenida, Consuelo, y muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos por la asistencia, por tomarse el tiempo de participar hoy día en esta actividad que yo creo que todos hemos estado esperando ansiosamente, ya que este año tuvimos un cambio en el calendario del concurso FONIS. Hemos recibido muchísimas consultas de cuándo se va a abrir el concurso FONIS, así que espero que ya estemos calmando las ansiedades, porque aquí llegó finalmente el momento. Y tenemos una presentación preparada para poder explicar todos los detalles de la convocatoria y aclarar todas las dudas que puedan surgir. Tenemos dos principales desafíos este año que hemos querido plasmar en las bases a través de algunos cambios, y uno principalmente tiene que ver con ampliar la cantidad los beneficiarios de este instrumento, que históricamente han estado siempre muy, muy reducidos a unas cuantas instituciones, y con ese objetivo hemos realizado bastantes cambios en los formularios de postulación, en la descripción de las bases, respecto a aclarar el objetivo del instrumento, el foco de los proyectos, de manera que ojalá sea más fácil para ustedes como postulantes lograr entender el enfoque que se busca con este instrumento y alinear sus propuestas de mejor manera y poder optar en el fondo a este beneficio. Y por otro lado, algo que desde la NIT se ha estado trabajando de manera transversal en todos los instrumentos, es tratar de reducir la precariedad de las condiciones laborales de los investigadores
en ciencia en general, así que por ahí también tenemos algunas novedades en la parte de recursos humanos y tipo de gastos que vamos a reconocer. Aquí Carmen entonces, coordinadora del instrumento, va a quedar a cargo de la presentación, súper apoyada de nuestro equipo asesor, Rubén y María Consuelo, así que los dejo con ellos en muy buenas manos y quedamos súper disponibles para responder cualquier duda en esta instancia y a través de nuestra mesa de ayuda de aquí en adelante hasta un par de semanas antes del cierre de la convocatoria. No duden en contactarnos. Gracias. Gracias, Consuelo, y ahora le damos el pase a Carmen. Vamos a... ¿Se ve bien, Carmen? ¿Sí? Sí. Ya, está probando las teclitas. Ya. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y muchas gracias por haberse dado el tiempo para poder asistir a esta actividad. Como les comentaba Jimena y Consuelo, en esta oportunidad nos va a acompañar dos integrantes de nuestro comité asesor. Por una parte, el doctor Alvarado va a estar exponiendo sobre la formulación del proyecto y la doctora María Consuelo Fresno posteriormente en todo lo que es evaluación y adjudicación. Y bueno, y quien les habla va a hablar un poco también de la formulación y admisibilidad de los proyectos. Bueno, la misión de nuestra subdirección de investigación aplicada, FUNDEF, de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es impulsar la creación, difusión, como dice esta slide, y la transferencia de conocimiento y de capacidades científico-tecnológicas en estrecha colaboración y vinculación con empresas y emprendedores, la sociedad civil, el Estado y la academia, a través de la gestión de programas e instrumentos de investigación aplicada e innovación. Nosotros en estos momentos tenemos aquí varios instrumentos, de los cuales la mayoría están próximos ya a cerrar, otros abren también. Tenemos el concurso, digamos, IDEA, que cierra el 14 de abril. Tenemos también el instrumento Startup Ciencia, que cierra el 31 de mayo, al igual que el concurso NAM. Tenemos próximo a abrir el concurso, este instrumento de retos. Y finalmente, bueno, FONIS, que esta convocatoria está abierta y cierra el 26 de mayo. Así que todos estos instrumentos, digamos, durante la... Carmen. Está silenciada. Sí, te perdimos. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Se silenció de nuevo, Carmen. Sí. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, no sé, está saliendo un mensaje en pantalla, no estoy haciendo nada. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar, digamos, nuestros concursos, nuestros instrumentos, que algunos ya están abiertas las convocatorias y otras están próximas a cerrar, y una que abre en mayo, que es el concurso de retos. Bueno, y ahora nosotros estamos en nuestra convocatoria, que está abierta para nuestros proyectos del concurso FONIS 2022, y iba a empezar nuestra presentación ahora el doctor Rubén Alvarado, y luego yo continuaré con la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Y primero que nada, un saludo muy grande a todas y todos los que nos están escuchando. Y me alegro, digamos, que haya este entusiasmo por este fondo, que es, como vamos a ver muy bien, un fondo de investigación aplicada en salud, el que siempre esperamos que pueda contribuir mucho al desarrollo de las políticas públicas, de los programas, de servicios, ¿no? Me va a tocar a mí presentar la parte que corresponde a la formulación de las propuestas, y como esto también está en los documentos, yo voy a intentar no repetir
lo que está exactamente ahí, sino que más bien dar algunos tips, algunas ideas que son importantes y que pueden ayudarlos en la formulación de sus proyectos, ¿ya? El objetivo general de este fondo, como señala ahí, ¿no es cierto?, es, por un lado, la producción de conocimiento, tanto científico, ¿no es cierto?, y tecnológico, pero que pueda ser aplicado, fácilmente aplicado. Eso es un punto importante, porque a veces algunas propuestas que recibimos son muy innovadoras o son muy iniciales, o son a veces de ciencias muy básicas, que no son el resultado o el conocimiento que obtienen, no necesariamente tiene una aplicación inmediata. Entonces, eso también es bien importante que lo valoren. Y como vamos a ver, esa aplicabilidad de esos conocimientos es parte también de lo que se va a evaluar, ¿ya? Entonces, volviendo a la idea central, el objetivo de este fondo es que se produzca conocimiento científico o conocimiento técnico, ¿no?, que pueda ser fácilmente aplicado y por lo tanto contribuya a resolver problemas de salud que vamos a ver, ¿no es cierto?, que idealmente debieran ser prioritarios o debieran formar parte de los objetivos sanitarios del país. Y el otro objetivo, que lo vamos a volver a repetir, es que este conocimiento se difunda, ¿ya? Y vamos a ver que esa difusión puede tener varios niveles, ¿no?, desde lo más científico hasta la difusión más masiva. La siguiente, por favor. Aquí ustedes ven los objetivos específicos del fondo, ¿no es cierto? Ya se desglosan. Por un lado, el fondo busca promover la investigación científica y tecnológica aplicada, como decía, y con un foco especial hacia problemas que hayan sido priorizados. Recuerden que en general los problemas priorizados en nuestro país han sido establecidos por la autoridad sanitaria. Esos son los que se han transformado en problemas GES, son los que se han transformado o aparecen en los objetivos sanitarios de la década, y de repente en algún otro documento especial. Entonces, recuerden que esa es la área en la que de preferencia debieran estar orientadas las propuestas. Segundo lugar, ¿no es cierto?, y esto también va a ser parte de lo que se va a valorar en la propuesta, es cuánto aumenta, ¿no es cierto?, el desarrollo de competencias, de capacidades, y esto lo vamos a ver tanto en sentido, por ejemplo, de la inclusión de investigadores jóvenes, a veces de estudiantes, tesistas, o eventualmente otro tipo de personal que va a tener una formación, ¿no es cierto?, y vamos a desarrollar en términos más generales la capacidad científica en nuestro país, ¿no?, en este campo particular, ¿no?, salud y aplicado. En tercer lugar, generar evidencia, ¿no?, que ayude a la toma de decisiones, y ahí vuelvo a insistir en algo. Recuerden que este fondo es un fondo aplicado, o sea, los productos que se obtienen debieran visualizarse fácilmente, que puedan ser útiles en la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, difundir y visibilizar los resultados, como vamos a ver, tanto en términos de lo que es la tradicional productividad científica, ¿no?, como en publicaciones científicas, pero también de otras maneras como son seminarios, talleres u otras formas de difusión más abiertas a la comunidad en general. Dame la siguiente. Bien, los tipos de resultados que esperamos de los proyectos son de tres órdenes, ¿no?, y siguen la lógica de los objetivos que señalábamos recién. Por un lado, ¿no es cierto?, la creación de conocimiento nuevo, ¿no?, y como decía, aplicado a problemas prioritarios y que sea un conocimiento aplicado, ¿no?, esta es investigación aplicada. Segundo, ¿no es cierto?, que el conocimiento que se produzca, o los métodos, a veces también puede ser algo importante, formen parte, ¿no es cierto?, de las actividades de difusión, tanto en el ámbito de más científico tradicional, como también, como decía, de otras formas, como son estrategias de comunicación y difusión a través de seminarios, o incluso también estrategias de comunicación social, ¿no?, más amplias. Y la formación de capacidades. Fíjense que estos son tres rubros, y estos tres rubros van a ser valorados también en el proyecto. Yo ahí después, cuando veamos algunos específicos, también les voy a dar algunos tips adicionales. La siguiente. Bueno, aquí están las fechas, ¿no es cierto?, de apertura del concurso. Vale, importante recordar que este instrumento, FONI, tiene dos grandes áreas de proyecto. Uno son los proyectos propiamente, ¿no es cierto?, de I+D aplicado en salud, que son a los que cualquiera que aborde cualquier problema prioritario, como decía, y con un enfoque de investigación aplicada.
Y el segundo, que es un fondo, un ámbito más específico, y son los proyectos del programa Elige Vivir Sano. Estos proyectos, seguramente ustedes los han escuchado, está orientado a un ámbito específico que tiene que ver con promoción de estilos de vida saludables, ¿no? Y particularmente con un foco, ojalá, hacia aquellas que se consideran conductas de riesgo, ¿no es cierto?, hacia, del punto de vista de la vida más saludable. Específicamente, como se muestra aquí, sedentarismo, sobrepeso, pero también podrían agregarse otros factores que hoy día sabemos que son también factores de riesgo. Esos son porque la encuesta nacional de salud muestra que estos son factores altamente prevalentes, por eso se mencionan en forma especial aquí y por supuesto son una prioridad. La siguiente, por favor. Perdón, una cosa, la anterior es que cuando se postula, ¿no es cierto?, el proyecto, uno propone a cuál de los dos fondos está orientado, ¿ya? No se postula en forma amplia, sino que se elige a cuál de los dos va a ir orientada la propuesta. La siguiente. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, todos los ámbitos específicos que pueden entrar en lo que llamamos el FONIS regular. No quiero ser latoso y aburrido para leérselos todos, pero en síntesis, fíjense ustedes que las propuestas pueden ir, ¿no es cierto?, desde los estudios tradicionales de eficacia de un programa, de una intervención, los estudios de eficiencia, o cómo se mejora la eficiencia, o los estudios de efectividad, que son, ¿no es cierto?, cómo si se logran los resultados en condiciones reales, ¿no? Esto puede incluir diversos indicadores, como son, ¿no es cierto?, los de aceptabilidad social que aparecen ahí. Obviamente esto puede ser a cualquier ámbito de los procesos, ¿no?, asistenciales, que van desde lo preventivo. Asistencial no fue una buena palabra, en realidad me refiero desde los programas que van desde lo preventivo específico hasta lo asistencial, o sea, frente a algún problema de salud específico, o incluso los ámbitos de rehabilitación, ¿no?, cualquiera en ese campo, ¿no?, incluyendo la detección temprana de problemas, ¿sí? Y como dice ahí, se pone énfasis en la atención primaria, ¿no es cierto?, y en el desarrollo de redes de salud. ¿Por qué atención primaria? Porque en realidad para nuestro país y en general en el campo de la salud pública, sabemos que el fortalecimiento del nivel primario de atención, ¿no?, y ojalá la atención primaria como estrategia en términos globales, como lo ha planteado la OMS y como lo está reimpulsando la OPS, es sin lugar a duda el gran pilar que logra impactar en la población en general, ¿no? Entonces, por eso, un foco importante también si se vincula esto a atención primaria. Propuestas también que corresponden al área de lo que podríamos llamar hoy día la ciencia y la implementación, ¿no es cierto?, tanto en el diseño como en la evaluación. Propuestas que midan el impacto de políticas públicas, ¿no? Y cuando se habla de políticas públicas en salud, recuérdense que la salud está determinada multifactorialmente, hay muchos determinantes, ¿no?, que podían afectar, por lo tanto, aquí pueden involucrarse otros sectores que no sean necesariamente lo que tienen que ver con el sector de salud tradicional, ¿no? Otros factores pueden influir fuertemente, educación, por ejemplo, por mencionar solo uno, ¿no?, pero muchos otros. Propuestas que tengan que ver con el área de salud ambiental, ¿no?, y ocupacional, propuestas que permitan identificar factores de riesgo, ¿no es cierto?, y cómo estos se relacionan con salud. Aquí puede ser importante, por ejemplo, la generación de modelos de condiciones de riesgo que explican un fenómeno o un problema de salud, de manera que después uno pueda definir dónde actuar con mayor eficiencia, ¿no? Propuestas, ¿no es cierto?, que apunten a mejorar la equidad, ¿no?, equidad en términos amplios, pero ustedes van a ver que más adelante, fíjense que se hace un énfasis especial en el tema del enfoque de género, ¿no?, en políticas públicas y salud, que es uno de los grandes determinantes, ¿no es cierto?, de la salud y de la vida en general, ¿no? Y por tanto, ¿no es cierto?, también ese es un ámbito específico. Y por último, el que está casi al final, ¿no es cierto?, que todas las propuestas que apunten a evaluar el desempeño de los sistemas, servicios, redes de atención, modelos de atención, y también, ojalá, a optimizarlos, ¿no?, y a que logren sus mejores resultados. La siguiente, por favor. En Elige Vivir Sano, ¿no es cierto?, la orientación, como yo les decía, está hacia lo que son factores de riesgo o condiciones de riesgo conocidas, ¿no?, como las que mencionábamos, sobrepeso, obesidad y por supuesto, sedentarismo. Entonces lo que busca es
básicamente evaluar, ¿no es cierto?, acciones o intervenciones que apunten a mejorar esto, a evaluar la eficacia, efectividad o eficiencia, ¿no es cierto?, de este tipo de programa, que propuestas que apunten a evaluar el acceso, la equidad y sobre todo ojalá a modificarlo en un sentido positivo, y propuestas que apunten, ¿no es cierto?, como a modelos explicativos, como decía aquí, o comprensivos que permitan, ¿no es cierto?, intervenir o desarrollar intervención en el ámbito de la conducta alimentaria, de la actividad física y, como decía, y otros factores. Aquí también un aspecto importante que mencionábamos en la lista anterior, cuando hablamos de equidad, nos lleva necesariamente a ver el modelo de determinantes sociales y determinaciones sociales. Entonces, por eso acá, si ustedes se fijan, se habla también de grupos específicos, ¿no? Entonces, pudiera ser que una propuesta estuviera focalizada en un grupo específico porque ese grupo es un grupo de mayor riesgo, eso tiene que estar demostrado o tiene que existir evidencia, y entonces a lo que apunta un proyecto que va a ser hecho de manera particular y específica sobre un cierto grupo es justamente a lograr mejorar la situación de inequidad que pudiera existir respecto de ese grupo, ¿no? A eso se refiere entonces grupos sociales específicos. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, ¿no se saltó una? ¿Estoy confundido? No, tienes razón, perdón. Está bien. ¿Cómo se estructuran los aportes? ¿No? Los proyectos, como dice arriba, tienen una ejecución máxima de 24 meses, ¿no? Los aportes se estructuran desde 3 fuentes distintas, ¿no? Uno es el aporte que hace el fondo propiamente tal, este instrumento, que tiene para este concurso un máximo de 60 millones, ¿no? Que va a ser, como decía, distribuido en el tiempo en el que el proyecto se ejecute, máximo 24 meses. Y después están los aportes de la institución beneficiaria y los aportes de las instituciones asociadas cuando existan, ¿no? Y con la condición de que las instituciones asociadas, estas pueden ser distintos tipos de instituciones, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un municipio, podría ser centros de atención primaria, podrían ser establecimientos educacionales, podrían ser otras universidades eventualmente, depende de la estructura del foco del proyecto, ¿no? Pero no es requisito que la asociada haga aportes, ¿no? Pero, y en ese caso, ¿no es cierto?, no se considera como que no hay aporte. Eso no tiene necesariamente importancia en la evaluación, ¿no? Eso también es importante porque a veces podría pensarse que es necesario que hagan aportes. No, todo depende de la lógica del proyecto, ¿ya? Y respecto del aporte de la institución beneficiaria, ustedes van a ver aquí lo que se llaman aportes incrementales, no incrementales. Los incrementales se refieren a los aportes, ¿no es cierto?, en gastos en que incurran efectivamente la institución en este caso, y los no incrementales son aportes valorizados, ¿no?, de especies, recursos humanos, o sea, tiempo, recursos humanos, materiales, etc. Y esos, ¿no es cierto?, deben ser incorporados tanto para la propuesta respecto a la institución beneficiaria y también esa misma lógica de incrementales y no incrementales para la institución asociada cuando ésta incorpora, ¿no es cierto?, aporte. Hay una cosa importante que se señala, es que la institución beneficiaria tiene que hacer un aporte mínimo de un 10%, ¿ya?, respecto del costo total del proyecto, ¿no? El costo total, por lo tanto, va a ser la suma de lo que aporta FONI, lo que aporta la institución beneficiaria y el aporte que hace la institución asociada. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ítems que se pueden financiar? ¿No es cierto? Son un poco los tradicionales: gasto en personal, equipamiento, infraestructura. Hay gastos de operación, eso incluye un montón de subítems como aparecen ahí. Esto está explicado, ¿no?, en el documento, por lo tanto no voy a entrar con tanto detalle. Igual después pueden preguntarlo. Y los gastos de administración indirecto, overhead, como les llaman en algunos lugares, que el máximo es un 12%. ¿No? La siguiente, por favor. Los gastos en personal, y aquí se hace un detalle un poquito más específico, van a ser, por un lado, los honorarios a personal contratado que es externo y que se contrata en forma especial para el desarrollo del proyecto, para actividades del proyecto, y
¿no es cierto? Por otro lado, están las remuneraciones que corresponden a un incremento que se agrega en el personal que, que trabaja como investigador en el proyecto o que forma parte de la institución, ¿no es cierto?, de la cual está la institución beneficiaria. Entonces, por un lado puede ser remuneraciones, por otro lado honorario, ¿no decía? Y el cálculo, ¿no es cierto?, de cómo debiera hacerse respecto de remuneraciones, es el que aparece aquí, ¿no? En general se considera un sueldo bruto de 2,5 millones y de acuerdo al tiempo de destinación al proyecto, ¿no es cierto?, se debiera calcular el aporte, o sea, el pago que se realizaría. Una cosa, esto se hizo para evitar justamente que hayan demasiadas diferencias entre los valores que ponen algunos proyectos respecto de otros. Bueno, ahí está el tema del personal. Una cosa que quería señalarles que nos ha pasado con otros proyectos es que muchas veces se incorporan tesistas o a veces estudiantes que realizan parte de las actividades del proyecto. En general, es importante en la formulación que ustedes consideren la remuneración o las becas o los sistemas que existan de incentivo para estos jóvenes investigadores. La formación de competencia, ¿no? Va a requerir, por un lado, que en el proyecto sea lo más específico posible, o sea, qué persona, con qué funciones y con qué tareas específicas y con qué remuneración o pago o beca asociada. Eso en general se valora en la evaluación también, ¿eh? De manera importante. La siguiente. Un personal participante, como decía aquí, debe estar constituido por al menos 3 personas, el director del proyecto, que va a ser el representante legal, ¿no es cierto?, con todas las responsabilidades de la conducción del proyecto, del desarrollo de los distintos productos, resultados. Va a ser la persona que va a representar, ¿no es cierto?, al proyecto frente a ANID, y va a ser la persona también, seguramente con el resto de su equipo, pero que va a tener que realizar la programación después en plataforma de tanto las actividades como los hitos y los resultados obtenidos, ¿no? Es la persona con quien se interactúa, ¿no es cierto?, con el comité asesor, en este caso, ¿no es cierto?, del cual formamos parte Consuelo y yo, y en el cual se discuten justamente cambios que a veces proponen los directores, ¿no?, de proyecto. El director alterno es quien reemplaza al director de proyecto en caso de que esté ausente por distintas razones, ¿no es cierto?, o no pueda ejercer su rol. Y investigadores, ¿no? Puede haber uno, pero puede haber más también, ¿no? Todo depende del proyecto. Una cosa importante en la formulación es que se fijen ustedes cuando se realiza la distribución de tareas, que esta distribución sea muy consistente con los objetivos del proyecto, que no haya una redundancia tampoco en la distribución de tareas y responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, pueden haber más investigadores y cada uno puede hacer o puede tener la responsabilidad sobre un aspecto específico, un producto específico, sobre una línea o un proceso, ¿no?, específico. No sé, la siguiente. Creo que llego hasta aquí, Carmen, y te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Seguimos con la presentación. Bueno, en seguimiento a lo expuesto por el doctor Alvarado, yo les voy a hablar un poco de la estructura de la formulación del proyecto. El proyecto se divide en 4 capítulos. Estos 4 capítulos, cada uno va a contener ciertos aspectos que se van a ir, que ustedes los tienen que ir completando y después se van a evaluar, que la parte de evaluación lo va a comentar la doctora Consuelo Fresno. Y el capítulo 1 de la formulación del proyecto, vamos a hablar de la relevancia del tema, planteamiento del problema, solución, propuesta y análisis del estado de arte. Los porcentajes que están al lado corresponden al porcentaje que tiene, bueno, después la evaluación, el peso que tiene, digamos, la relevancia del tema, por ejemplo, 30% de 30 que vale el capítulo 1, ¿ya? Entonces, ¿qué esperamos nosotros ver en su proyecto una vez que ustedes lo envíen?
En la relevancia, ¿qué esperamos? Esperamos que usted justifique por ejemplo, la relevancia y la pertinencia de abordar este problema de salud en el momento actual. La vigencia del tema. ¿Qué esperamos también en la relevancia? Debe quedar clara la razón por qué este tema debe ser abordado mediante un proyecto de investigación. Eso esperaríamos nosotros encontrar cuando leamos su proyecto en este punto, que es la relevancia del tema. Ahora bien, en cuanto al planteamiento del problema, nosotros al leer su proyecto, ¿qué queremos encontrar? O sea, ¿qué es lo que se quiere investigar y para qué? Tiene que plantearse de manera clara el vacío de conocimiento que justifique la realización de este proyecto. En esta parte, en el planteamiento del problema, es donde nosotros queremos encontrar ese planteamiento. ¿Cuál es el vacío del conocimiento que justifica que usted está haciendo este proyecto? En la solución de la propuesta y escenarios de aplicabilidad, ¿qué nosotros esperamos encontrar acá? Que la solución propuesta aporte al logro de la solución final de este problema. Es adecuada, es completa, se justifica por qué abordar el problema de esta forma. Digamos, esas son como las preguntas que nosotros nos hacemos y que los paneles de evaluación se hacen al leer el proyecto. En el análisis del estado de arte, este debe ser pertinente, actualizado, debe quedar muy claro al lector qué se sabe del problema de salud. O sea, ¿qué se sabe? ¿Qué ustedes saben de ese problema? Entonces, al lector le debería quedar muy claro eso. Debería incluir también, cuando corresponda, si ustedes han tenido trabajo previo que hayan realizado en este mismo tema. Si hay un trabajo previo, deberían incluir en el estado del arte. El capítulo 2 de la formulación del proyecto, acá tenemos 5 componentes. Tenemos la pregunta de investigación, hipótesis o supuestos de investigación. En la pregunta de investigación, nosotros esperamos que sea clara, que sea precisa, debe estar fundamentada en la sección del marco conceptual. Con los objetivos, deben tener pero una clara relación y consistencia con la descripción del problema y en específico con la pregunta e hipótesis. En los objetivos hay que tener especial cuidado en que no deben corresponder a actividades, porque lamentablemente cuando empezamos a leer los proyectos y nuestros expertos en los procesos de evaluación ponen a leer los proyectos, lamentablemente se confunde mucho objetivos con actividades, y los objetivos no son actividades. En cuanto a la metodología y procedimiento, en este digamos, apartado debe quedar muy bien planteado para responder a la pregunta de investigación en este apartado, en función a los objetivos y orientada a los resultados. En la metodología debe estar justificar el diseño, debe justificar las características relevantes del estudio, el cálculo del tamaño muestral, debe tener respuestas adecuadas para responder a los objetivos, detallar claramente los procedimientos de recolección de datos, si es que la naturaleza de su proyecto así lo amerita, las modalidades de recolección de datos, quiénes harán los contactos, etc. Todo eso debe quedar muy bien explicitado en la parte de la metodología. Por otra parte, el plan de análisis de datos también debe quedar muy bien explicitado y explicado en el apartado de la metodología. Y evidentemente tomar en consideración todos los aspectos éticos pertinentes al proyecto. En el análisis de las implicancias éticas, acá deben analizar claramente las implicancias éticas del estudio de manera coherente y consistente con el protocolo de estudio. Señalar los caminos de acción
frente a temas emergentes que afecten algún principio ético. Por ejemplo, si usted en el estudio, cuando usted, si su proyecto queda adjudicado y se está ejecutando y ustedes detectan, no sé, alguna enfermedad o una situación de salud de riesgo, ustedes deberían ya tener cómo enfrentar, digamos, esa situación. En cuanto al plan de trabajo que ustedes elaboren en su proyecto, tienen que tener especial cuidado en todas las actividades que van a programar. Todas estas deben ser pertinentes y coherentes con la metodología. Debe contemplar los tiempos administrativos y los periodos de receso estival en el plan de trabajo. El plan de trabajo debe ser realista en realidad con los plazos viables. O sea, tienen que hacer un buen análisis de los plazos y cuánto se van a demorar en cada actividad. Con respecto al capítulo 3, aquí nosotros tenemos dos componentes, que son la implementación de los productos esperados y las actividades de difusión. Con respecto a la implementación de los productos esperados, deben definir claramente los destinatarios finales y dónde serán implementados. Describir de manera adecuada la estrategia de implementación de los resultados. Eso debe quedar muy clarito cuando ustedes formulen su proyecto y en esta parte específicamente. Con respecto a las actividades de difusión que ustedes quisieran hacer, digamos, en su proyecto, deben estar claramente identificadas, deben ser factibles de realizar en el plazo de ejecución del proyecto, tienen que ser, digamos, actividades que ustedes, digamos, estén seguros de poder cumplirlas. Y el último capítulo de la formulación del proyecto tiene 4 componentes, que es la capacidad de gestión de los antecedentes curriculares, que se evalúa acá, o que esperamos nosotros que ustedes pudieran incorporar en su proyecto, que el equipo que tenga la formación y la experiencia necesaria para dar cumplimiento a la propuesta. No necesitamos que se llene con una gran cantidad de investigadores, a lo mejor con 3 investigadores y tienen la experiencia y la formación necesaria para el proyecto, está bien. Participación de investigadores en formación. Acá, ¿qué esperamos nosotros? Acá tiene que poner las estrategias de formación que van a tener estos investigadores en formación. Explicitar claramente cuáles son las actividades de formación, cuál va a ser el rol de este investigador en formación y quién lo va a supervisar. O sea, si una persona va a hacer recolección de datos, por ejemplo, para nuestro fondo esa no es una capacidad de formación de investigadores jóvenes. ¿Ya? Eso o un encuestador. Eso lo puede hacer otra persona en el proyecto. ¿Ya? Eso no, digamos, no, para nosotros no vendría siendo una formación de capacidades. Pero es súper importante que se identifique acá a los investigadores en formación con su nombre, su apellido, de qué facultad, de qué unidad, cuál va a ser el rol, su actividad específica, quién va a estar a cargo de este joven en formación. La propuesta económica debe considerar todos los costos relevantes para la realización del proyecto, presentando una adecuada distribución de los recursos. Si bien, como dijo el doctor Alvarado anteriormente, tenemos ítems financiables, que bueno, que esos ítems estén, digamos, balanceados en pos de la naturaleza del proyecto. No todos van a tener el mismo presupuesto ni desglosado de la misma forma. Hay proyectos que van a tener más gastos en fungibles o van a tener más gastos en personal, si requiere mucha recolección de datos, trabajo en terreno, en fin, pero que tenga una muy buena distribución de los recursos. Y en cuanto a la asociatividad, bueno, estas tienen que ser pertinentes y asegurar la viabilidad de la propuesta. Es un punto que se evalúa y como dijo el doctor Alvarado en su presentación, eso también va a tener un peso en la evaluación y no se exige por base y el sistema tampoco les va a dejar ingresar recursos.
No, aquí no hay un recurso incremental y no incremental, pero sí, si la institución, digamos, es pertinente y es necesaria para la ejecución del proyecto, tiene que cumplir con lo que piden las bases, que son las cartas que tienen que venir acompañando a la formulación del proyecto. Pero no se exige que venga un recurso monetario, me refiero, incremental o no incremental. Bueno, una vez que se cierra la convocatoria, nosotros pasamos al proceso de admisibilidad. ¿Y qué nosotros revisamos? Tenemos, una vez que se cierra la postulación, la convocatoria, nosotros empezamos a revisar cada uno de los proyectos. Acá no es una admisibilidad aleatoria, se revisan cada uno de los proyectos y de la misma forma. Que el proyecto tenga una duración máxima de 24 meses. Como dijo el doctor Alvarado, el equipo mínimo que debe estar constituido un proyecto es de un director, que en el que hace de líder del proyecto, un director alterno y un investigador. Eso es lo mínimo. Y después el equipo va a estar conformado según la naturaleza del proyecto y la cantidad de expertos, personal técnico, administrativo que el proyecto lo requiera. Un máximo financiable de hasta 60 millones de pesos por proyecto. Y debe tener necesariamente y obligatoriamente un monto de 10% que tiene que ser aportado por la institución beneficiaria. Y eso serían, digamos, con los montos que el proyecto se ejecuta, con el monto que FONIS le va a financiar y con los montos que la beneficiaria tiene que financiarle al proyecto. Revisamos que las cartas de compromiso estén firmadas por los debidos representantes legales, tener el equipo mínimo de requisito del proyecto, director alterno, investigador, presentar las cartas de compromiso de las entidades asociadas. En caso de cortar con ellas, les vuelvo a reiterar, esto no es obligatorio y tampoco es obligatorio, y aunque ustedes quisieran ponerlo, no se puede digitar un monto ni aportar montos incrementales o no incrementales. Pero si ustedes encuentran que su investigación necesita asociatividad, la tiene que poner de todas maneras, porque eso, como les digo, después los paneles de evaluación, los expertos van a evaluar eso, y yo, como les mostré en una presentación anterior, eso tiene un porcentaje en la evaluación. Y la completitud de todos los antecedentes y utilizar solamente los formularios que se encuentran diseñados y dispuestos para este concurso. ¿Qué hacemos nosotros también? Y esto sería bueno que de pronto ustedes lo pudieran implementar antes de enviar el proyecto, porque una vez que ustedes envían su postulación, no hay ninguna forma, aunque estén dentro del plazo, de poder abrir esa postulación para que ustedes corrijan algún archivo. Porque ustedes pueden decir, pero la convocatoria todavía está abierta, así que necesito que abran mi postulación que envié porque me equivoqué en el archivo. Esa no hay ninguna posibilidad. Lo único que ustedes pueden hacer, si es que están con tiempo, es volver a hacer toda la postulación de nuevo y ahí adjuntar el archivo correcto. Así que a lo mejor sería bueno que se den un tiempito antes de enviar la postulación y chequear que el formulario de postulación que ustedes están cargando en la plataforma sea la última versión, que no, digamos, envíen versiones antiguas, llenar el formulario que dice postulaciones previas o de continuidad, las planillas de costo, que sea la última versión, la presentación del proyecto y todas las declaraciones, ya sea del alterno, de los investigadores, la carta de instituciones beneficiarias, la carta de apoyo de la asociada, y hay un apartado donde usted puede poner todos los anexos que usted estime conveniente. Si usted estima que hay algún anexo que puede ayudar en la formulación de su proyecto, lo pone ahí. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Muchas veces hay muchos errores que son comunes en la postulación, que alteran los formatos de los formularios, o usan formatos de concursos pasados, declaraciones de concursos pasados. Lamentablemente en la admisibilidad esos proyectos van a quedar fuera de base.
los certificados, las cartas no vienen firmadas, y envío de versiones preliminares o borradores. Bueno, si hay un formulario que viene con una versión preliminar y no era la última, bueno, se va a evaluar eso. Esa sería la parte de mi presentación. Yo ahora los dejo con la doctora María Consuelo Fresno, que ella les va a hablar sobre la evaluación y adjudicación. Muchas gracias, Carmen. Hola, buenas tardes. Siempre nos reímos en este grupo porque dicen que hay doble consuelo, que es un nombre que es poco usual, sin embargo, en este pequeño grupo habemos dos. Así que una, para diferenciarnos, una dice Consuelo y la otra María Consuelo. La María Consuelo soy yo. ¿Ah? Bueno, a mí me toca hablar de qué es lo que pasa en el momento de la evaluación de los proyectos. Es una responsabilidad enorme, de verdad, porque nosotros entendemos todo el esfuerzo que hay detrás de enviar un proyecto. El tener la idea, el escribirla, el conformar un equipo de trabajo, el pasar todas las barreras burocráticas que significa enviar, conseguir las instituciones, conseguir las cartas, las firmas, de verdad es un trabajo enorme. Entonces, imagínense todo el esfuerzo y toda la esperanza que hay puesto de cada uno de ustedes en cada proyecto que ustedes suben. Y esa responsabilidad nos toca a nosotros después dirimir, y no solo por suerte, no solo a nosotros, sino que a un grupo enorme de gente, ¿ya? Porque llegan muchos proyectos y los fondos que tenemos son limitados, entonces hay años en que se han adjudicado el 14%, el 20%, el 22%, y más o menos ronda esos porcentajes. Entonces es difícil y hay que, dentro de todo lo que llega, poder elegir sin ningún sesgo, ojalá, los mejores. Y por eso son poquitos los que son elegidos, pero son normalmente muy buenos proyectos que llegan a buen término, ¿ya? Entonces, ¿cómo realizamos esta evaluación? La evaluación se hace por etapas, es imparcial, como les decía. Normalmente hay más instituciones que adjudican proyectos porque ellas mandan más proyectos, o sea, grandes universidades o universidades que tienen una historia importante de investigación, tienen más investigadores, entonces mandan más proyectos. Instituciones más pequeñas o investigadores jóvenes tienen la misma chance de ganar un proyecto si está bien formulado y es una buena idea, está bien desarrollada. Entonces, como les decía, imparcial. Las rúbricas son conocidas. Antes, hace un par de años atrás, las rúbricas no se conocían. Actualmente sí las rúbricas están disponibles, entonces uno sabe cómo van a evaluar. Es en varias etapas, como lo vamos a ver más adelante, y hasta llegar a la asignación final de los proyectos. Los capítulos a evaluar son los mismos capítulos que mencionó Carmen, que son, y tiene un 30% del total, la relevancia, planteamiento y solución del problema con sus distintos ítems dentro de cada uno de ellos. El 40% lo tiene el componente científico, la metodología, la ética y la planificación, es lo más importante dentro y lo que pesa más dentro del proyecto. El 15% los resultados, la implementación y la difusión, y el 15% la capacidad de gestión y asociatividad. La siguiente, por favor. Bueno, tienen un puntaje cada uno de los ítems y subítems del 0 al 5, ¿ya? El 0 es como cuando no califica, es muy raro que algo saque como puntuación un 0. Normalmente puede ser algún proyecto en que la idea y el perfil iba hacia otro concurso, pero por lo general el puntaje 0 no, se usa muy, muy poco, y no tenemos miedo a usar el 5, ¿ya? Con todas sus subpuntuaciones, desde el 1 es deficiente, o sea, la propuesta puede tener ciertas cosas que cumplen y abordan adecuadamente, pero le falta y graves deficiencias. El 2 es regular y 3 es bueno, muy bueno y excelente, como les digo, es cuando es sobresaliente y es como un proyecto en que está todo bien redondito. Siguiente. Como les decía, esta evaluación es en diferentes etapas, y todas estas etapas confluyen diferentes personas también. Un proyecto, hasta que es evaluado, es visto
por 10 personas mínimo, o sea, entre que se manda al evaluador externo, que manda su evaluación, y manda un informe de evaluación de todo el proyecto, revisando cada uno de sus ítems y subítems. Después va a un panel de evaluación donde está presente siempre en estas mesas, que son de 6 personas más o menos, está presente y está a cargo de uno de los asesores, como puede ser Rubén, puede ser yo, Oscar Arteaga u otro. También eso se conoce, los nombres de los asesores son públicos, y se discute y se presenta cada uno de los proyectos. Hay, aparte de la evaluación del externo, uno de los representantes de los que están en ese panel de evaluación, se le encarga revisar y presentar ese proyecto como si fuera de él. Se presenta la primera vez sin ningún juicio de nada, y después se abre la discusión donde todos los presentes en esa mesa han tenido acceso, conocen ese proyecto, y se conversa y se discute acerca de él y se van poniendo las notas, ¿ya? La idea se trata de ser siempre positivo en el análisis de los proyectos, y ir siendo lo más realista con las notas, viendo la posibilidad, como decían anteriormente, de que esté bien realizado, de que sea un proyecto redondito, de que considere y que tenga las capacidades de las personas que lo van a desarrollar, de modo de, si en este concurso su puntaje no alcanza para ser adjudicado, el feedback que se le dé, la retroalimentación y el análisis que se manda a cada uno de esos proyectos que ha sido evaluado, sirva para que los investigadores lo tomen, mejoren ese proyecto y lo puedan enviar con la sugerencia para un próximo concurso. Y pasa mucho que hay gente que concursa 2 o 3 veces hasta que, con todas las ideas y todos los puntos que van saliendo año a año, mejora de tal forma su proyecto que se lo adjudica finalmente. Como les digo, una vez que se evalúa, tiene una cosa bien importante, que todos los ítems, pese a que tienen un peso diferente en la nota final, cada uno de ellos es tan importante que debe tener una nota superior a 3. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, en la relevancia un 5, en el componente científico un 5, pero en los resultados y la implementación y la difusión tengo un 2,5, el proyecto no pasa para ser recomendado. Tiene que tener, o sea, un proyecto que tiene, por ejemplo, un 3, un 4, un 3 y un 3, sí puede ser adjudicado, y no así uno que tenga un 5, un 5, un 5 y un 2,5. ¿Se entiende? Son tan importantes uno como el otro de cada uno de los ítems, pese a que tienen un peso diferente en la evaluación final. Siguiente. Entonces, pues se admitió este proyecto, se mandó, como les decía a usted, un evaluador experto externo, después viene y se revisa la evaluación externa más la evaluación hecha por uno de los participantes del panel de evaluación, y se saca su nota, y según las notas se mandan un ranking para que sean revisados de todas estas mesas que están funcionando en forma simultánea, que es un trabajo enorme. Nosotros entre que se cierra el concurso y terminamos, no sabemos de familia, no sabemos de fines de semana, porque es demasiada la responsabilidad del trabajo. Entonces llega este listado al comité asesor, y se hace posteriormente una sesión con el comité técnico ANIT para poder llegar a la adjudicación de ello. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que encontramos? Por ejemplo, Carmen ya dio un esbozo de ello cuando habló anteriormente, y uno de los problemas más frecuentes es que no exponen claramente la relevancia. O sea, la relevancia del tema, yo tengo que creerme tanto lo que estoy proponiendo que tengo que convencer también a los otros y justificar por qué es importante hacer investigación en esa área y en lo que yo estoy proponiendo. ¿Ya? Entonces tiene que ser un problema vigente para la salud de la población, y tiene que estar claramente expuesta la relevancia, que yo lo entienda. Otro de los problemas frecuentes es que no permite identificar claramente cuál es el problema o la oportunidad. Faltan referencias, el planteamiento es muy ambiguo, ideas muy generales. Hay que centrarse en lo que yo estoy, entre comillas, vendiendo, ¿ya? Que se entienda bien, sí, la palabra vender, ¿ya?
Otro problema que nos encontramos en el primer capítulo es que hay una escasa revisión de las publicaciones, que quedan publicaciones importantes del área que no se mencionan ni se analizan, o, por ejemplo, trabajo de los mismos investigadores que no mencionan en el área que tienen trabajo en ello, eso es importante, ¿ya? Y también hacer esta revisión de las publicaciones que sean contemporáneas y que hayan abordado este problema, y qué solución han dado, por ejemplo, esos problemas. Otro problema que encontramos es que la solución que se propone no se resuelve, o sea, no resuelve el problema que yo presento, cómo la solución que yo doy y que yo propongo no me sirve para resolver el problema. O que la solución que yo propongo no es alcanzable en el periodo de tiempo de la ejecución del proyecto, que son 24 meses. A veces hay proyectos que que tratan de abarcar demasiado, entonces son demasiado ambiciosos. A veces hay que centrarse en una o dos cosas que yo voy a ser capaz de hacer en el tiempo y de llevar a una buena resolución final, digamos, ¿ya? Lo otro es que la solución propuesta no es coherente con los resultados generales. Hablábamos y Carmen dijo que todo tenía que ser concordante, que tenía que ser coherente desde el título, el objetivo general, el objetivo específico, la metodología, hasta llegar a los resultados. Y lo otro también que les decía al principio, que las referencias no están actualizadas, el análisis del arte debe abordar el escenario tanto nacional o internacional hay espacio suficiente, hay que tener por supuesto capacidad de síntesis, pero hay que mencionar lo que es importante. Siguiente, por favor. Ahora sí seguimos a otro de los capítulos dentro de los objetivos. Yo no voy a venir a enseñarle a ustedes cómo se hace un objetivo general, pero sabemos claramente que tiene que ser estructurado, que primero va un verbo en infinitivo, que después tiene que ir el qué, en el sentido en que el objeto del estudio, el cómo es el medio, el diseño experimental, la actividad, después el para qué, tengo que dar una justificación de ello, de qué manera lo justifico, y por supuesto algunas veces va el dónde y el tiempo en que se va a hacer, pero eso es más o menos el objetivo general. Y yo como dato, así, uno se puede basar en la taxonomía de Bloom para ver qué verbos se utilizan para un objetivo general, que tiene que ser un verbo que dentro de esta taxonomía sea de mayor complejidad que la de los objetivos específicos, por ejemplo, ¿ya? Después, dentro de los objetivos específicos, normalmente son 3 o 4, no más que eso. Por encima ya el proyecto como que va perdiendo factibilidad, se desdibuja, y por supuesto que estos objetivos específicos tienen que estar incluidos en el objetivo general, ser como un subconjunto de ellos y estar alineados con el título y con el objetivo general y con la metodología. No deben corresponder actividades, como decían también, o productos, ya que estos van en otra parte, van en la metodología o en la parte de producto de los resultados esperados, ¿ya? Y lo que decían y lo que encontramos más frecuente es esto, que hay muchos objetivos específicos, o también en el objetivo general que ponen más de un objetivo general, como que quieren abarcar demasiado, ¿ya? Hay que centrarse en una idea, y los objetivos específicos muchas veces dan cuenta de actividades, como les decía Carmen anteriormente, de acciones, de metas, de procedimientos, de intenciones, pero hay que tomarse un tiempo y redactarlos claramente. Como les decía, tienen que ir dentro del objetivo específico, dentro del objetivo general, y que ayuden a llevar una línea, una idea que sea coherente. Objetivos incompletos, tanto los generales como los específicos, o mal redactados, como les decía, tienen una estructura, y esa estructura es conocida por todo, entonces es fácil seguir así como un checklist de qué es lo que tengo puesto en mi objetivo para que sea realmente esté bien redactado y se entienda. O, por ejemplo, también nos encontramos que los objetivos no son consistentes con la pregunta de investigación, o vienen demasiadas preguntas de investigación que no se resuelven, o no se pueden, o no se alcanzan a resolver con la metodología o con los objetivos que yo planteo. Y los objetivos también a veces son inviables de obtener con la metodología o en el tiempo propuesto o con los fondos que yo tengo, ¿ya?
Si seguimos a la siguiente, los problemas más frecuentes en el plan de trabajo, ya también lo mencionó Carmen, que no hay claridad en los procedimientos necesarios para el estudio, hay una mala planificación de las etapas y de los tiempos, no se considera el tiempo inicial de planificación, de la formación, del ordenamiento, de la compra de los insumos, el tiempo necesario para conformar los equipos de buena manera. Eso también no se considera. De repente parten el mes 1 al tiro como trabajando, y eso es muy raro, a no ser que sea una continuación, como un segundo proyecto a partir de uno anterior, digamos, ¿ya? Lo otro que ya les mencioné, que los objetivos son muy ambiciosos y que no se alcanzan a cumplir en los plazos propuestos por las actividades, tiempos demasiado cortos, que no está considerado el receso estival también, o cosas así. El siguiente. En cuanto a la metodología, no hay que olvidarse que tienen que estar claros los criterios de inclusión y exclusión, tienen que estar descritos y tienen que entenderse dentro del proyecto. No dice, por ejemplo, cómo van a seleccionar los pacientes, las variables, si son dependientes, si son independientes. O nos pasa también que la metodología que proponen no es la adecuada para responder la pregunta de investigación ni para llegar a alcanzar los logros que se están comprometiendo, ¿ya? Y lo otro también que es muy frecuente encontrar, que ponen una fórmula de un tamaño muestral, pero no lo justifican, a veces ni siquiera justifican el tamaño muestral ni ponen ni siquiera la fórmula, ¿ya? Y también que dice, será evaluado, será analizado estadísticamente, pero no dice con qué instrumentos, no con qué elementos, ni por qué se justifican esos y no otros, dentro de los problemas frecuentes de la metodología. En cuanto a los resultados, tenemos también que los resultados a veces no son coherentes con el problema, y la solución y los objetivos, como les digo, tienen que tener un hilo conductor central. Volvemos a lo mismo, que los resultados propuestos no son alcanzables con la metodología descrita. Y en cuanto al equipo de investigación, se les olvida a veces incluir profesionales. Por ejemplo, si yo voy a necesitar un estadístico, no aparece, o no aparece quién va a desarrollar, es dentro de los investigadores, que perfectamente no tiene por qué ser específicamente un estadístico para hacer la estadística, si un investigador tiene las capacidades y las justifica, ¿ya? Pero se tienen que contar con todos los profesionales, ya sean como parte del equipo de investigación o contratarlos a honorarios dentro del proyecto, ¿ya? Preguntaban ahí que cuánto pesaban y cómo se evaluaban los currículum de los antecedentes curriculares. Los antecedentes curriculares, a diferencia de otros concursos, no se cuenta cuántos papers tiene publicado. Se cuenta si el equipo y los investigadores son capaces y tienen la formación necesaria para llevar a cabo esa idea. Pesa más la idea, lo bueno de la idea y lo bien desarrollada que esté, a que tú tengas una publicación easy o 2 publicaciones easy o 5 publicaciones easy. Eso no se valoriza, no tiene un puntaje cuántas publicaciones tú tienes, ¿ya? Eso me adelanto una de las preguntas que vi que había en el chat y que estaban preguntando eso. Y lo otro también, que hay que acordarse de incluir personal para actividades administrativas, si necesito una secretaria, como decía anteriormente Carmen, si necesito gente que vaya a hacer encuestas, todo eso tengo que ponerlo y considerarlo dentro de mi equipo y dentro de los costos propios del proyecto, ¿ya? Entonces, la postulación, lo vuelvo a repetir, ya está abierta la convocatoria, la plataforma está disponible. Les decía a Carmen, preparar el proyecto con anticipación, porque nos pasa que en el último momento se puede colapsar, por ejemplo, una red. Nos ha pasado gente que no ha podido subir en el último momento, o que se equivocan, o que escanean por el otro lado los documentos, nos han llegado documentos escaneados al revés, de proyectos que han sido muy buenos y que no se pueden evaluar porque quedan fuera de base, por ejemplo, o eso que van postulaciones que no es la definitiva, o van cartas con fecha de los años anteriores. Todo eso hay que hacerlo con tiempo y preocuparse bien, que en la parte en que yo me puedo equivocar, chequearlo 1000 veces porque puede que me equivoque, ¿ya? Hay que familiarizarse con la plataforma de postulación antes de dejar todo para último momento.
utilizar solo los formatos establecidos y ver cuál es el cronograma, como les decía, del periodo, dejar el periodo de receso estival y los tiempos administrativos y todo lo que sea necesario para un buen término del proyecto. Carmen probablemente les va a volver a repetir en caso que ustedes se equivoquen y suban una documentación que no es la indicada o un proyecto que no es la versión final. La única forma es volver a subir todo, bajar pedir que se baje el proyecto que yo subí y entrar con otro número y con otra postulación con todos mis antecedentes. Por eso hay que preparar con tiempo y siempre cuando uno termina de presentar un proyecto como que hay que empezar ya a trabajar en el siguiente. Eso, y como les digo, nuestro afán como evaluadores es sacar los mejores proyectos, y si un año no tienen, no es la suerte, no tienen la posibilidad de adjudicarse uno, puede ser el año siguiente. No hay que desfallecer ni ponerse triste porque no resultó una vez, puede resultar a la segunda, a la tercera, y hay que seguir adelante, y piensen que son muchos los proyectos que llegan y son limitados los fondos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Consuelo, también a Rubén, por supuesto a Carmen, por esta presentación muy clara, muy completa. Y ahora vamos a las preguntas. Tal como les había indicado, todas las preguntas las estamos recibiendo a través del chat de Zoom, y ahí también les vamos a dejar el link a la encuesta. Tal como les comenté al principio, es súper importante para nosotros que la puedan responder. Sus opiniones siempre son relevantes para poder ir mejorando estas actividades. Para nuestros expositores y también a integrantes del equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada que nos acompañan en este minuto. La primera pregunta, Carmen, quiero pedirte apoyo, es de Elizabeth Jara. Ella nos plantea, ¿se ponen cuotas en la elección de los proyectos en términos de cantidad de FONIS o proyectos Elige Vivir Sano, o todos van a un fondo común de elección? Nosotros por ley de presupuesto tenemos un monto definido, que bueno, la ley de presupuesto es pública, la pueden ver ahí, para Elige Vivir Sano. Perfecto. Y Carmen, tengo otra pregunta también en la que te quiero pedir apoyo, es de Daniela Rebolledo. En el grupo Elige Vivir Sano, ¿pueden entrar otras conductas de riesgo? Por ejemplo, consumo de alcohol y drogas. Efectivamente, sí pueden ser, y de hecho tenemos proyectos adjudicados que tienen relación con consumo de alcohol y drogas, y son proyectos que están actualmente en ejecución. Muchas gracias, Carmen. Para la siguiente pregunta, quiero pedirle apoyo a Lilia, parte de nuestro equipo de investigación aplicada. Lilia, la pregunta es la siguiente. ¿Será necesario firmar un convenio con la institución asociada cuando se adjudica el proyecto? Y también la misma persona nos pregunta, ¿quién firma las cartas de las asociadas? Ya, primero, las cartas de las asociadas para la postulación las firma el representante institucional de la institución, para la redundancia, y una vez adjudicado el proyecto, nosotros no solicitamos un convenio entre la asociada y la beneficiaria. No obstante, la beneficiaria deberá resguardar que lo comprometido por la asociada se cumpla durante la ejecución del proyecto. Gracias, Lilia. La siguiente pregunta, quiero pedirle apoyo a Patricia Sea. Patricia, es de Carlos Gallardo, pero también Sergio nos hace la misma consulta respecto a si las instituciones asociadas pueden ser empresas. Patricia. ¿Está en silencio, Patricia? ¿No escuchamos a la Pati ahí? Sí, estás con el micrófono silenciado, Pati. Sí, si no, nos... Ahora sí. Ahí, perfecto. ¿Necesitas que te repita la pregunta o está clara? No, sí la escuché. Sí, sí pueden ser empresas. Pueden participar como asociados no más entidades públicas o privadas
pueden ser tales como servicios de salud, fundaciones, municipalidades, universidades y empresas, entre otras. No habría problema. Muchas gracias. Patricia Barría, ¿estás por ahí? Sí, ahí te veo. La siguiente pregunta, te quiero pedir apoyo, es de María Cecilia Tojoleto. Dice, en la carta a la institución asociada, ¿el incentivo a participar dice respecto al aporte financiero? No, no se refiere a eso. En realidad se refiere a los motivos a participar que tenga la asociada a propósito de las actividades o el giro que tenga esta asociada. ¿Ya? Se refiere a eso. Gracias, Patricia. La siguiente pregunta es de Claudio Figueroa y dice, ¿podrían repetir nuevamente las líneas prioritarias y el enlace del documento asociado? No sé si Carmen o Rubén me pueden apoyar con esa respuesta. Sobre las líneas prioritarias, te ayudo, puedo hacerlo yo, Jimena. Ya, Por Rubén, el sí, por enlace favor. no estoy seguro, así que eso a lo mejor lo puede complementar Carmen, pero las líneas prioritarias en general están definidas en los documentos de la autoridad sanitaria. Entonces, en ese sentido, son, ¿no es cierto?, o los problemas GES, que han sido definidos a través de todo un proceso de priorización, o los que aparecen en los objetivos sanitarios de la década, que también, ¿no es cierto?, se consideran problemas prioritarios, y eventualmente algún otro que pudiera haber emergido como algo especial, o que, por ejemplo, que si yo pudiera haber un problema específico en un lugar, y eso podría haber sido considerado, podría ser, si se fundamenta bien, un problema prioritario, por ejemplo, local, en una región, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría que básicamente son los dos primeros documentos, pero no está cerrado la posibilidad de que la prioridad sea, por ejemplo, una prioridad regional. ¿Sí? Gracias, Rubén. Y respecto al enlace al que hace mención Claudio, Carmen, ¿podríamos compartirlo a través del chat? Sí, lo que pasa es que los objetivos sanitarios, hasta hace un mes atrás más o menos, todavía no hay una versión final. Entonces, por eso nosotros no pusimos el enlace ahora del objetivo sanitario, porque está en su versión ya preliminar antes de ser ya promulgado y digamos lo que van a ser ahora de la década. Entonces, podríamos eventualmente compartir los de la década pasada. Pero puede que ahora en estos días salga y sea el oficial de la década. Es por eso que no pusimos el enlace. O sea, habría que estar atento a ese cambio. Justamente. Gracias, Carmen. Consuelo, María Consuelo, quiero pedirte apoyo con la siguiente pregunta, es de Ale López. ¿Cuáles son las recomendaciones para que el proyecto tenga buen puntaje cuando el público objetivo, o los que se benefician del proyecto, tienen un N bajo? En este caso particular, son 800 pacientes aproximadamente en Chile. Dice, en estricto rigor, no deberíamos dar este tipo de recomendación. Lo que pasa es que yo creo que ella se refiere a enfermedades raras, que si se podría presentar algún proyecto en cuanto a ello. Y sí, hemos recibido proyectos, y si está bien escrito y si está bien justificado, no porque sean 800 pacientes en el país, no va a ser importante desarrollar conocimiento, tratamientos, por ejemplo, manejos, guías clínicas. Por supuesto que es importante. Si cumple todos los requisitos, tiene la misma chance de obtener financiamiento. Así que no tenga, como dice, en el campo empacho en hacerlo y mandarlo. O sea, si es un buen proyecto y por sí solo, por supuesto que se puede adjudicar. Hay catalogadas como estas enfermedades raras que son de poca prevalencia, pero no por eso no dejan de ser importantes para la salud pública del país. Gracias por esa aclaración, María Consuelo. Rubén, la siguiente pregunta, creo que nos podrías apoyar tú, es de Rodrigo Fernández. Dice, ¿qué tan interdisciplinarios pueden ser los proyectos? Por ejemplo, un producto que ayuda a mejorar el uso del transporte por los adultos mayores para a su vez mejorar su salud física y mental. No, puede ser perfectamente un proyecto de ese estilo. Lo importante es que lo que se va a evaluar finalmente en el resultado es el cambio o la mejoría, en este caso, en la salud física o mental, ¿no? Porque no necesariamente se evalúa el proceso en este caso, sino que lo que importa en este caso es la salud física o mental, porque alguien podría decir,
vamos a hacer, no sé, más eficiente el proceso y se espera que por lo tanto eso tenga alguna repercusión, pero no se estudia la repercusión. Entonces, no se olviden que como es un fondo de salud y aplicado, entonces debiera haber una evaluación sobre el impacto en la salud. ¿Sí? Pero puede ser perfectamente. Sí, no es un producto, esa es la diferencia, que no es el producto, por ejemplo, de lo que ella dice, un bastón, por ejemplo, que hablara solo y hiciera parar en la micro, no es el bastón lo que yo estoy evaluando, sino que cómo ese bastón y el uso de ese bastón es capaz de influir y mejorar la calidad de vida del adulto mayor. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, gracias a ambos. La siguiente pregunta es de Lucía Moreno y le quiero pedir apoyo a Lilia. Lilia, Lucila nos pregunta, ¿existe un máximo de investigadores? A Lucila le respondo que, bueno, y a todos que no existe un mínimo, lo que estipula las bases del máximo, o sea, no existe un máximo, lo que estipula las bases es solo un mínimo que es al menos un investigador. Dentro de los investigadores que se incorporen tienen que estar bien justificados porque eso se evalúa, entonces eso tiene que pensar la postulante, que si va a indicar bastantes investigadores, cada uno de ellos tiene que tener asignada una función específica en el proyecto y que sea pertinente obviamente la temática del estudio del proyecto. Eso. Muchas gracias. Patricia Sea, las siguientes dos preguntas que vienen, necesito tu apoyo. La primera es de la doctora Adriana Rivera. Ella quiere saber si el director del proyecto puede ser el mismo que el investigador. No, el director del proyecto es quien ejerce la dirección de este y el investigador está relacionado a otras funciones críticas. El mínimo de integrantes para la conformidad del equipo de investigación son 3, director, director alterno e investigador. Por lo tanto, el director no podría asumir 2 roles. Gracias. Y la siguiente pregunta, que nos la formula Beatriz, me imagino, dice, ¿pueden ser el director de la institución beneficiaria y el investigador de la institución asociada? El equipo investigador debe pertenecer a la institución beneficiaria. Ellos deben contar con un contrato. Por lo tanto, deben ser de la institución beneficiaria ambos, director e investigador. Gracias, Patricia. Lilia, la siguiente pregunta es para ti, desde Nancy Espinosa. ¿Cómo se evalúan los antecedentes curriculares del director del proyecto y del equipo? ¿A través de publicaciones? A ver, se evalúan varios puntos. Uno es la formación académica de la persona, la formación profesional y la participación en proyectos y publicaciones. Obviamente que todos estos aspectos tienen que tener pertinencia con el estudio temática del proyecto. Entonces son todos esos puntos que se evalúan. O sea, publicaciones es una parte de publicaciones, pero también se ve la formación académica de la persona, la formación profesional y su participación en proyectos. Gracias. La siguiente pregunta le quiero pedir apoyo a Patricia Barría para responderla. Es de Daniela Rebolledo. ¿Puede incluirse algún investigador que esté en el extranjero? Bueno, por las bases técnicas en realidad no existe alguna restricción con respecto a eso, pero sí yo le diría que tiene que evaluar y analizar si es conveniente, si es pertinente para el proyecto, dado que los investigadores en realidad hacen actividades críticas al proyecto y si esto le va a resultar, digamos, para la investigación. Gracias, Patricia. Carmen, tengo una pregunta de Elizabeth Jara. ¿Necesariamente se debe tener de antemano los nombres de los investigadores jóvenes? Y si no están identificados, ¿eso resta puntaje? Mira, nuestros paneles de evaluación, nuestros expertos en realidad quieren evaluar un proyecto que esté, como decía la doctora Consuelo Fresno, con un hilo conductor y que estén redonditos y completos. Ciertamente, si está el nombre, el apellido, de qué unidad, de qué facultad, cuál es el rol, cuáles van a ser sus actividades, cuál va a ser supervisor, eso va a tener un excelente puntaje. Si falta el rol,
va a ir descontando puntaje. Si falta cuál es la actividad, va a ir descontando puntaje. Si falta quién va a supervisar, y ahí va a ir descontando. Así que si efectivamente no es obligación, es deseable que vayan identificados con nombre y apellido y, digamos, con la mayor información que puedan proporcionar de este investigador en formación. Perfecto, súper claro. Y Carmen, Ana Leiva nos pregunta si el estado del arte incluye bibliografía y si es así, ¿dónde se coloca esa información? ¿Dónde se sube? Claro, sí, es deseable que vaya la bibliografía, pero claramente como el formulario en Word que tienen que completar va claramente una página para cierta parte, 2 páginas, no sé, para la metodología, hay una parte que son los anexos. Y ahí, digamos, pueden poner todo el documento que ellos estimen necesario y que pueda ayudar a la formulación de su proyecto y que pueda también ayudar a los expertos en el momento de la evaluación. Así que en los anexos puede poner la bibliografía. Gracias, Carmen. La siguiente pregunta, quiero pedir apoyo a Lilia, es de Andrés Silva. En el límite de 500.000 bruto, él consigna acá en la página 27 de las bases, por persona, por una dedicación mínima de 36 horas al mes. ¿Eso corresponde a un límite mensual o es por todo el proyecto? Acá él nos explica, tengo un investigador, consultor, que debería trabajar 6 meses en el proyecto, no consecutivos, pero no está interesado en la publicación y necesito ver cómo logro que participe. Los 500.000 pesos que se indican ahí son mensuales, con una participación de 36 horas al mes como mínimo. Esto corresponde al pago de una persona que es preexistente de las beneficiarias, o sea, es personal contratado con anterioridad. Eso, así que es mensual, no es anual. Gracias. Patricia Sea, tengo una pregunta de Elizabeth Jara. Ella quiere saber quién es el representante legal de los consultorios, el director, la Seremi, el ministerio. La persona que estudia esa facultad, en este caso sería el director del consultorio, que contara con la representatividad. Ellos son los que firman las cartas de compromisos. Gracias, Patricia. Quizás un complemento, Jimena. ¿Sí? Todavía hay algunos centros de atención primaria que son dependientes de servicios de salud que hay en el país. Entonces, esos centros dependen de la dirección del servicio de salud correspondiente, pero la gran mayoría están municipalizados, ¿no? Como decía Patricia, y ahí entonces yo creo que lo mejor, la sugerencia es que consulten quién es el representante legal en cada caso. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? El directo, sí. Muchas gracias, Rubén. Rubén, aprovecho de pedirte apoyo con la siguiente pregunta. Es de Horacio Miranda. Dice, ¿se aceptan proyectos que integran fuentes de datos secundarias? Por ejemplo, bases de datos de Ceremis, INE, Epivigila, o las fuentes de datos deben corresponder exclusivamente a muestras obtenidas por medio de encuestas. No, se aceptan perfectamente. De hecho, hemos tenido proyectos que son análisis secundarios de bases de datos. Así que es perfectamente admisible un proyecto de ese tipo. Lo importante, y ahí la recomendación, es que revisen bien las tareas, o sea, yo diría un par de recomendaciones. Uno, que revisen bien, ¿no es cierto?, el acceso a las bases de datos. Segundo, que justifiquen bien que esas bases de datos permiten obtener y cumplir con los objetivos del proyecto y obtener la información que se requiere. Y tercero, que calculen bien las tareas y los montos que se asignan en términos de tiempo de destinación de las personas que van a trabajar, ¿no? Pero se puede perfectamente. Gracias, Rubén. María Consuelo, tengo una pregunta de Leonardo Lavanderos. ¿Qué sucede cuando la investigación es transdisciplinaria? O sea, es deseable que sea más de un área. Es una buena forma de hacer investigación, que concurran más de una disciplina, por ejemplo,
y que se justifique dentro del proyecto. Entonces no hay problema. Hablaban recién, otra persona también preguntó algo similar. Tiene que ser, si se enmarca dentro de las características de este concurso, no hay ningún problema. ¿No es esa la pregunta? No sé qué es lo que quería saber porque lo veo que niega. Leonardo, no sé si quiere hacer algún apunte respecto a su pregunta. No sé si puedo decir un minuto, María Consuelo. Mira, lo que sucede es que no es que se junten dos disciplinas, la transdisciplina no es la suma de las disciplinas, es una disciplina distinta a las multidisciplinas. Nosotros estamos aplicando cibernética de tercer orden en el dolor crónico, ya evaluando los médicos fallan efectivamente porque son multidisciplinarios. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un cambio absolutamente en la forma epistemológica y en la base de diagnóstico. Entonces la pregunta es, ¿quién puede evaluar eso hoy día? Pues hemos presentado 2 veces y no se entiende la metodología porque al ser transdisciplinaria, la metodología multidisciplinaria no puede evaluar. Entonces la pregunta es, ¿quién es la contraparte hoy día en la NIT para poder evaluar una visión transdisciplinaria? Porque no es trivial, no es la suma de las multidisciplinas, es totalmente distinto. Y sobre todo el campo de la cibernética, que tampoco se entiende porque se cree que es robótica y no es robótica. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un vacío en términos tanto de epistemología, como de metodología, como de estrategia. Entonces, para nosotros, evidentemente resulta muy difícil escribir proyectos que al final no tienen ninguna posibilidad, y no porque estén mal, pues ya hemos hecho los experimentos, hemos visto el diagnóstico del dolor crónico, hemos logrado resultados, pero lo hemos hecho por esfuerzo propio, no porque hemos ganado un proyecto, o sea, porque estamos en una línea de investigación que es desgraciadamente límite. Entonces, esa era mi pregunta mía, por eso yo le digo que no es llegar y sumar disciplinas. Y ahí me da pena, me da terriblemente pena, porque tengo que hacer un tremendo esfuerzo y no se entiende. No sé, yo entiendo que la diferencia entre la interdisciplina y la transdisciplina, pero lo abarca, o sea, y además que los evaluadores se buscan especialistas del área para evaluar. No me va a llegar su proyecto, por supuesto que no me va a llegar a mí, porque yo soy cirujano dentista y estoy muy alejada de lo que usted puede hacer, pero sí hay que tener la confianza de que dentro del equipo de la NIT se va a buscar evaluadores y se va a buscar la mesa que tenga las competencias para poder entender ese proyecto. Y si no se entiende, se pide otra opinión externa, otro evaluador más o lo que sea necesario para poder ser justos en el momento de decidir sobre ese proyecto. Te lo agradezco mucho, porque todavía incluso en el grupo transdisciplinar de la CONICYT son multidisciplinarios, imagínense lo que estamos hablando. ¿Ya? Pero le agradezco igual, haremos el esfuerzo y tendremos la confianza de que habrá alguien para no estar tan solos en el mundo. Ya, gracias, muy amable. Gracias, Leonardo. María Consuelo, la siguiente pregunta es de Fabián Vega. Dice, no me queda claro lo del periodo inicial de planificación. El proyecto no parte el día 1. ¿No debería estar esto definido previamente en la propuesta? No, lo que pasa es que el proyecto parte en el día 1, pero por ejemplo nos tocan que en el plan de trabajo ponen, por ejemplo, visita a los colegios desde el mes 1, y resulta que el primer mes uno conforma equipo, tiene las reuniones de la distribución, tiene la compra de insumos, tiene cosas administrativas, o sea, es muy difícil empezar el día 1 ya con actividades propias del proyecto, como salidas a terreno o evaluación de pacientes en ese mismo momento, ¿ya? Es un tiempo administrativo para poder organizar el trabajo, y eso muchas veces se les olvida. Y a veces basta con un par de semanas, no son 3 meses, pero hay que considerarlo dentro de los tiempos de ejecución del proyecto. Lo mismo que el periodo de febrero, muchas veces que la mayoría de la gente toma vacaciones, o la gente que trabaja, por ejemplo, con muestras en los colegios. Diciembre, enero, febrero, marzo, no, es muy raro que yo pueda ir a un colegio a hacer evaluaciones o a hacer intervenciones, porque los niños no van a estar. En ese sentido son los tiempos administrativos que nosotros hablamos. Muchas gracias. Carmen, la siguiente pregunta es de Ricardo Fernández. Él nos plantea, ¿está definido el monto aproximado disponible para financiamiento? Y también quiere saber cuántos proyectos se financiarán aproximadamente. Sí,
lo que sucede es que depende mucho del monto que pidan los proyectos. Como es un tope de hasta 60 millones de pesos, si resulta que todos los proyectos bien evaluados como para ser adjudicados piden el tope de 60 millones, nosotros no vamos a hacer una rebaja de presupuesto para adjudicar más. Se adjudica el proyecto en su mérito nomás y 60 millones de pesos, entonces ahí podríamos adjudicar menos, pues, según el monto que nosotros tenemos para este año, pero alrededor de, no sé, 15, 16 proyectos se podrían adjudicar con el monto que tenemos, pero el año pasado, con unos esfuerzos de nuestros superiores, se pudo, digamos, conseguir un poquito más de plata y pudieron adjudicarse otros proyectos. Así que, digamos, por el monto que nosotros tenemos, que es un monto compartido entre ANIT y MinSal, podríamos estar asegurando unos 15 proyectos posiblemente, y ojalá más si nos conseguimos más recursos como el año pasado. Gracias, Carmen. Por nada. La siguiente pregunta, Patricia Sea, dice lo siguiente: dentro del 10% que debe incluir la institución beneficiaria, ¿este puede ser solo de tipo no incremental? No. Esta contribución puede ser en aportes incrementales y o no incrementales. Y debe quedar respaldado con una carta de compromiso de la institución beneficiaria al momento de la postulación. Gracias, Patricia. Lilia, Jaime Mella nos pregunta si el investigador puede ser un alumno de doctorado. A ver, de poder, puede. No hay un requerimiento en el perfil del investigador específico o con algún grado académico. Sin embargo, es evaluable. Entonces, cuando se evalúa, como señalé en una de las preguntas, se evalúa la formación académica, la formación profesional, la participación en proyectos y publicaciones. Entonces, no sé si un alumno de doctorado que recién está comenzando con el proceso como de investigación en su carrera, puede tener buena nota en todos estos aspectos. Entonces, claro, puede, pero es evaluable. Entonces, tendría que pensar bien la persona si lo integra como el investigador del proyecto o lo deja como personal en formación. Eso. Gracias, Lilia. Y la siguiente pregunta también te quiero pedir apoyo, es de Andrés Silva. ¿Las entidades asociadas también pueden contribuir con horas de trabajo que sean valorizadas en el 10% de aportes valorizados? Y si eso es positivo, la respuesta es sí. Nos pregunta dónde lo incluye, si en el Excel, en la carta de compromiso. Ya, el 10% que nosotros solicitamos es de la beneficiaria. Así que, claro, la sociedad puede aportar, pero también ese 10% que se estipula en las bases es de la beneficiaria, el que es el aporte que tiene que aportar al proyecto. Y la sociedad claramente puede aportar y la puede ingresar en el Excel y, ¿cómo se llama?, en la carta de compromiso de la sociedad. Pero eso, no creo que la persona a lo mejor está confundida con que ese 10% que se solicita por base se puede completar con el aporte de la sociedad. No es así. O sea, el 10% es específico de la beneficiaria, el mínimo. Eso. No sé si a lo mejor está un poco confundido o sea, estoy leyendo eso de la pregunta, pero no sé si va hacia eso. Andrés, ¿sí? Ahí está, aparece Andrés. Sí, justamente era eso lo que necesitaba. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya. Gracias, Lilia. Patricia Sea, la siguiente pregunta es de Nadia Ramos. ¿Qué pasa si una institución asociada se baja del proyecto? Lo que pasa es que las bases concursales no exigen que exista una institución asociada. No es exigencia. Sí una institución beneficiaria. Gracias, Patricia. María Consuelo, Antonio Samuner quiere saber si en el contexto de esta convocatoria se aceptarán temáticas que tengan que ver con COVID. Sí, ¿por qué no? Es algo que está vigente. Es un problema de salud que está absolutamente vigente. Que haya habido convocatorias especiales para COVID los años anteriores no quiere decir que no sea un
un problema de salud que todos sabemos que es importante y por supuesto que está vigente. Escribirlo bien y mandar más. Gracias, María Enfermos Consuelo. van a seguir habiendo con COVID o todo lo que quede de rezago y de alteraciones posteriores van a seguir quedando por mucho tiempo, así que ánimo a escribirlo. Gracias. Carmen, las siguientes preguntas tienen que ver con incompatibilidades, entonces quiero pedirte ayuda ahí. La primera de Lucila Moreno, ¿se puede postular en paralelo a proyectos Fondesit, proyectos Anillo y además a esta convocatoria FONIS? Sí, digamos, es la libre concursabilidad. Nosotros no frenamos, digamos, que un investigador postule tanto al instrumento FONIS como FONDEF. Eso no está en las bases y tampoco en la admisibilidad lo vamos a dejar afuera si hacemos un cruce de que está postulando a otro fondo. ¿Puedo agregar una cosa, Jimena? Por supuesto, María Consuelo. Que lo importante es que un investigador responsable no puede ir en más de un proyecto, porque si manda como investigador responsable 2 proyectos y los 2 tienen puntaje para asignarse, se elige el que tenga mejor puntaje. Entonces se está cortando las alas. Si tiene 2 tan buenas ideas y un equipo tan fantástico, que en uno vaya investigador responsable y en el otro vaya de alterno o de investigador, pero no en 2 con la misma función como investigador responsable. Y lo otro es que no se pueden, si se asignan los fondos con un proyecto, los otros no se le van a asignar, por supuesto, si el mismo proyecto no se va a asignar. Eso sí se cruza esa información después. La duplicidad de proyectos, sin duda. Gracias. Carmen, Cintia Ruiz-Tagle quiere saber si es posible postular a fondos extranjeros de empresas farmacéuticas. Si es posible, no te escuché bien, Jiménez. Si es posible postular a fondos extranjeros de empresas farmacéuticas. Si es posible postular. Parece que me falta información en esa pregunta. Si es posible postular. Cintia, ¿estás por ahí? Me imagino que será como para apalancar más recursos al proyecto. Claro, porque, o sea, ella puede, o sea, si es una empresa extranjera y tiene fines de lucro, no puede postular a este fondo. No. Pero ella dice, ¿acaso ella puede postular a un fondo extranjero? No sé si me escuchan. Te escuchamos, Cintia, sí. Por favor, si nos puedes aclarar tu pregunta. Sí, no, era con el fin de juntar más recursos. Si uno se gana un FONIS, si es que eso limita la postulación a otros tipos de fondos concursables, en específico de fondos extranjeros de empresas farmacéuticas. En realidad nosotros, este fondo, usted lo puede postular con una institución sin fines de lucro. Ahora, si usted ahora, digamos, es libre de postular a otro fondo y en base a las bases concursables que tengan los otros fondos. Bien, no habría problema. Ok, muchas gracias. Por nada. Y Carmen, la última pregunta es de Felipe Palma. Dice, ¿existe incompatibilidad para postular a FONIS y a otros fondos como FONDEF, ya sea como investigador principal o no? Muy parecida a la respuesta que dio recién la doctora Consuelo Fuera, ¿no? Digamos, esta es la libre concursabilidad. Nosotros no podemos, digamos, restringir que un investigador postule a todas las convocatorias que estén abiertas en un minuto. Lo que sí puede pasar es que si este investigador tiene muy buenas, digamos, postulaciones, ya sea, digamos, en 2 proyectos FONIS como director o un proyecto FONDEF como director, ahí hay que ver las incompatibilidades, digamos, en cuanto al porcentaje de dedicación y si realmente es la misma investigación, ahí no se los podría adjudicar los 2. Pero para postular, puede postular a todos los fondos que estime. Perfecto. Gracias, Carmen. Antes de seguir con las preguntas que nos quedan, quería recordarles, por favor, que puedan responder nuestra encuesta. Está el link en el chat de Zoom, así que los invitamos a contestarla. Continuamos con una pregunta, la de Doris Sequeira. Patricia Barría, quiero pedir tu apoyo, por favor. Si participan investigadores internacionales, ¿se requiere de carta de compromiso?
Bueno, la verdad sí, para todos los investigadores que en realidad sean internacionales o nacionales, se requiere una declaración jurada simple que ahí se comprometen a participar y la dedicación horaria, etcétera, ¿ya? Que tienen tiempo para participar, o sea, puede ser internacionales o nacionales. Gracias. Y Patricia, una pregunta también de Ricardo Fernández. Dice, de adjudicarse un proyecto, ¿desde qué fecha se inicia la ejecución? Pensando, por ejemplo, en estudiar condiciones que siguen ciclos estacionales, como contaminación del aire y su impacto en la población vulnerable. Mira, por bases técnicas, en realidad, la fecha de inicio parte desde la notificación de la resolución exenta que aprueba el convenio de subsidio, ¿ya? Y ahí tienen 60 días para poder poner la fecha de inicio. Sin embargo, hemos recibido muchos proyectos que tienen que ver con estaciones estivales, ¿cierto? Los mismos también de educación, que parten desde, no sé, marzo hasta diciembre, y entonces se podría elevar una excepción, dado esto que en realidad es como de fuerza mayor. Se podría elevar una excepción después de que parta y se adjudique el proyecto. Gracias. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto. Acá, lo vamos a cerrar. Continuemos. Lilia, la siguiente pregunta de Nicole Álamo. ¿El director alterno e investigadores deben tener contrato con la institución beneficiaria solamente? Y si también la tienen con los asociadas, otras universidades, por ejemplo. Ya, o sea, pueden tener con ambas instituciones, pero no, como que no entiendo hacia dónde va la consulta. Y si tienen con la asociada, Contrato Nicole, también. está por ahí. Sí, mi pregunta es bien concreta porque, según entendí, el director tiene que tener contrato con la institución beneficiaria, ¿sí? Pero en el caso del alterno e investigadores, ¿tienen también que tener contrato con la beneficiaria o podrían ser solo de las asociadas? Esa es mi Sí, pregunta. con las beneficiarias, ¿Tienen que tener con las beneficiarias los tres? claro. En el caso, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, el investigador tendría, si el investigador, sí, igual, no, todos tienen que estar asociados, o sea, asociados contractualmente con la institución beneficiaria. Exacto. Ya, y los otros entonces pueden quedar como personal o cumpliendo con los ¿Qué tres otros? mínimos. ¿Pueden haber otros investigadores dependientes de las asociadas cumpliendo ya con Sí. los tres mínimos de la beneficiaria? Sí, se puede. Y la asociada, eso sería como aporte. Claro, aporte con horas de trabajo, me imagino, no hay que Claro, aumentar. porque, claro, con fondos, con presupuesto FONDEP no se puede pagar personal de asociados. ¿Cierto? Eso. Ya, ok, gracias. Gracias, Nicole. Lilia, tengo también más preguntas respecto a las facultades de quienes ocupan cargos en los proyectos. La de Andrea Miller dice, si el director e investigador tienen que ser de la institución beneficiaria, ¿el director alterno puede ser de la institución asociada? Los tres cargos, o sea, los tres cargos tienen que ser de la institución, o sea, estar asociados contractualmente con la institución beneficiaria. Perfecto. José Luis nos plantea si el director alterno, investigador, ¿pueden tener funciones similares en el contexto de un estudio multicéntrico? Sí, podrían tener funciones similares, pero estos tres como perfiles tienen que estar por obligación en el proyecto. Sí, pueden tener funciones similares. Perfecto. Y también Nicole Álamo nos pregunta, no me quedó claro lo señalado respecto a que el director y director alterno no podrían realizar labores investigativas dentro del proyecto. Si pudiéramos aclarar eso, Lilia. No, bueno, lo aclaro, sí pueden tener o realizar labores investigativas dentro del proyecto, pero en términos administrativos nosotros necesitamos estas figuras estas tres figuras, estas como dos figuras, el director y director alternos que respondan ante ANID
la parte administrativa, pero claramente sí, y es como obvio que tienen que realizar labores investigativas dentro del proyecto porque son quienes llevan el proyecto. Ya, ahora me quedó No sé, claro. Nicole, Gracias. te quedó- Sí, sí, es que ahí me había confundido porque asumía que obviamente tenían que tener labores investigativas, pero se habló que no podían ser investigadores, ahí me confundí, pero ya me queda claro. No, es como más que nada la figura, estas tres figuras tienen que estar por obligación. No obstante, no es excluyente que realizan labores investigativas que obviamente todo el equipo de trabajo lo realiza. A menos que sea de gestión administrativa y que solamente se enfoca a la parte de declaración de gastos y cosas financieras. Eso. Ok, gracias. Gracias, Nicole. Gracias, Lilia. Vamos a ir con las últimas preguntas porque ya estamos cerca de las 5 de la tarde. Patricia Barría, esta pregunta es de Daniela Rebolledo. ¿Pueden profundizar respecto a la situación contractual requerida para las 3 personas como mínimo en el equipo? ¿Qué sentido? No sé si ella pudiese... Daniela, hablar un poco ¿estás más de conectada? preguntas. Ahí está Daniela. Estás con el micrófono apagado, Daniela, así que no te escuchamos. Ah, te esperamos, ya. Jimena, disculpa, que la situación contractual, porque sí, hay muchas preguntas con respecto a eso. Sí. Tiene que ver que ellos tienen que contar con un contrato, ya puede ser a un horario específicamente. A la hora de las rendiciones de las declaraciones, se solicita para el equipo de investigación, primero que sea de la institución beneficiaria y que tenga un contrato para que se les pueda pagar su remuneración. ¿Aló? Perdón. Daniela. Que no tenía micrófono. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Mi pregunta iba por el lado de que en realidad la situación contractual no es algo que aparece en las bases. Entonces, por ejemplo, si hay un equipo que está conformado, solamente dice que debe ser nombrado por la institución beneficiaria, pero no dice que debe estar contratado por la institución beneficiaria. Entonces, en ese sentido, de las bases se entiende que un director alterno o un investigador o otros investigadores podrían estar en otras instituciones, que eso facilitaría también el que hubiera una mayor asociación que se pudiera hacer en distintos lugares, en distintas regiones, etc. Entonces, mi pregunta es si se necesita la situación contractual, yo lo entiendo, pero eso no está explicitado en las bases. Entonces, por eso que yo creo que está bien confuso. Ya, mira, lo que pasa también es que estos son, o sea, el que se adjudica en realidad el proyecto es la institución beneficiaria. Entonces es a través de instituciones. Entonces, por ejemplo, si faltase, no sé, el director o el director alterno no está, o sea, que en realidad el que lo gestiona, vela por todo, digamos, toda la dirección es la beneficiaria. Entonces, desde ese punto es la beneficiaria la que tiene que tener el contrato en realidad de las personas, de los 3 mínimos que se requiere para postular al proyecto. Entonces son contratos, pero al azar, se subsidia como la beneficiaria, ya los proyectos son institucionales. Ahí solo para aclarar también, para apoyar la pregunta, por lo menos el director tiene que ser de la institución beneficiaria. ¿Por qué? Y el director alterno. ¿Por qué? En caso de que el director alterno no pueda seguir sus labores y él es el que representa a la institución, ¿no es cierto?, ante la NIC, tiene que a nombrar otro director. Entonces el director alterno asume como director. Entonces por eso es importante, por lo menos esas 2 figuras tienen que ser de la institución beneficiaria. Acuérdense que aquí puede ir más de una institución beneficiaria, pero la que corresponde pueden ser más de una. Entonces una podría ir como el director y es la que da el nombre y la otra director alterno. El investigador a lo mejor podría ser de una empresa asociada, ahí no hay problema, ¿ya? Pero la figura del director alterno son súper importantes para nosotros porque es el que representa y el que está entre medio de los convenios, el que representa a la institución. Que sea clara tu pregunta.
Y solo para reportar, esa contractualidad tiene que tener un mínimo de horas asociadas a lo del proyecto. Y alguien lo preguntó por ahí también si puede ser un contrato honorario dentro de la... Puede ser un contrato honorario que tenga alguna relación contractual, puede ser un contrato honorario, puede ser también, ojo, también ahora estamos aceptando personal preexistente, también ahora hay un rango de sueldo, dice 2.500.000, no puede, de acuerdo al horario y la dedicación que tenga. Entonces todo eso depende, no es necesario que tenga 180 horas con la institución beneficiaria, que tenga un contrato, que tenga una relación. Perfecto, gracias. Gracias, Daniela. María Consuelo, ¿quieres agregar algo? Que veo con la mano levantada, por eso te preguntaba. Ya, vamos con la siguiente. Patricia Sea, Francisca Muñoz nos pregunta si la dedicación de 36 horas para considerar un sueldo de 500.000 corresponde a lo que lo respondimos, 36 horas mensuales o semanales. Es una dedicación mensual, es la dedicación mínima, son 36 horas mensuales. Gracias, Patricia. Y bueno, y para terminar, por hoy, porque ya estamos muy cerquita de las 5, María Consuelo, Alberto Espino nos pregunta lo siguiente: si el monto del proyecto es significativamente menor de 60 millones, ¿eso impacta de alguna manera en el puntaje de decisión, el puntaje de evaluación? No, no, puede pedir el total siempre que esté bien justificado, no tiene un puntaje adicional porque pida menos. Si él necesita y justifica todos los fondos, bienvenido, y si justifica menos, también, no hay restricción en ese sentido. Es mejor para los otros que se pida menos porque podría eventualmente financiarse otro proyecto, pero no, si él necesita los 60 millones 00, los pone y los justifica, y si usa 40, bien también, no hay ninguna cosa especial al respecto, así que hay que tirar lápiz y papel y solicitar lo que realmente necesita para desarrollar de buena forma su proyecto. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por haber estado con nosotros casi 2 horas esta tarde participando de este taller. Esperamos haber podido aclarar sus dudas, orientar sus postulaciones y obviamente que puedan llegar con muy buenos proyectos para esta convocatoria. Ya cerramos entonces este taller. Agradecemos a María Consuelo, a Rubén, también a Carmen, al equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada por participar, a cada uno de ustedes, y recordarles que la convocatoria está abierta hasta el jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde, y tal como decían nuestros expositores, es muy importante que preparen sus postulaciones con anticipación, que no esperen al último día, de manera que puedan llegar, como les decía, a buen puerto con ellas. Muchísimas gracias. Vamos a dejar toda la información disponible en la ficha del concurso, enlace a esta grabación, la presentación que compartimos para que ustedes la puedan realizar posteriormente. Y por favor, si pueden responder la encuesta, se los agradecemos nuevamente. Muchas gracias, buena tarde, que estén muy bien. Gracias. Paola, la gente que no sé, pero ya quedan menos, que de repente se puede sacar selectivamente los que están.
Ahí ya se fueron. Sí. Claudio, si puedes, déjate grabar.